Buenos días, el día de hoy continuaremos con el módulo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Vamos a realizar el curso número 3, eclampsia. ¿Quién les habla? Ana María Mejía, en compañía de la doctora Julia Alexandra Pedras. Pregunta número 1. ¿En qué porcentaje de pacientes con preeclampsia severa se presenta eclampsia? La respuesta correcta es A, del 2 al 3%. La eclampsia ocurre del 2 al 3% de las pacientes que presentaron preeclampsia con preeclampsia severa y que no recibieron ninguna profilaxis anticonvulsiva. Este número disminuye al 0,6% en las pacientes que presentaron preeclampsia sin ser severa. Pregunta número 2. ¿Son factores de riesgo para eclampsia? Según nuestra referencia UpToDate, son factores de riesgo para preeclampsia la nuliparidad, la preeclampsia en las gestaciones anteriores, la edad materna mayor a 40 años o menor de 18 años, una historia familiar de preeclampsia, una hipertensión arterial crónica, una enfermedad renal crónica y hay que tener en cuenta, y no menos importante, las enfermedades autoinmunes de las maternas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Todas las anteriores, tanto ser afroamericana como ser nulípara, como tener un bajo estrato socioeconómico, mostró factor de riesgo para eclampsia. Pregunta número 3. ¿Cuál es el pico de incidencia en la eclampsia? La respuesta correcta es la C, A y B. Nuestra referencia nos muestra que el pico de incidencia ocurre cuando nuestras mujeres están en la adolescencia y están en sus 20 años. Luego como que la incidencia disminuye hasta los 35 y vuelve a haber un pico de incidencia cuando las mujeres tienen más de 35 años. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las fases de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas? La respuesta correcta es la A. Existe aura, fase tónica, fase clónica y fase posictal. Entonces, primero ocurre el aura, que es cuando la paciente empieza a presentar como los síntomas, que puede ser la cefalea o el dolor en el hipocondrio derecho o las alteraciones visuales y los cambios neurológicos. Posteriormente viene una fase tónica. Esta fase dura de 10 a 20 segundos. Es una fase en la que la paciente empieza a presentar flexión de los brazos, puede presentar desviación de la mirada con supraversión de esta, extensión del cuello, de los brazos y las piernas y involuntariamente empieza a tener contracción de los músculos respiratorios, entonces hay cambios en su patrón respiratorio que puede presentar hasta cianosis. Luego viene una fase clónica que dura de 30 a 90 segundos. Esta es la fase ya de los movimientos clónicos de los músculos y luego presentan una relajación. La paciente puede estar cianótica, puede haberse mordido la lengua, puede presentar mayor salivación y puede presentar también control de esfínteres. Finalmente viene la fase posictal que puede durar de minutos a horas y la paciente se puede despertar con confusión, puede decirnos que tiene cefalea, que le duelen los músculos pues por las contracciones anteriormente mencionadas y también puede estar somnolienta. Pregunta número 5. Respecto a los cambios imagenológicos en la eclampsia, ¿es cierto que? La respuesta correcta es la B y la C. Se encuentran en más del 90% de las pacientes en las series de casos y los hallazgos imagenológicos son los mismos del PRES. Entonces, las pacientes que se les realiza TAC, que presentaron preeclampsia, el 90% de ellas tienen cambios. Estos en la TAC se ven como una leucoencefalopatía posterior reversible, que son unas alteraciones características que ocurren en los lóbulos parietales y occipitales. Este síndrome, como su nombre lo dice, es reversible. Hay que tener en cuenta que además pues, de estos cambios neurológicos, también las pacientes presentan lo común de la preeclampsia como la proteinuria y la hipertensión. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos que presentan las pacientes con síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible? La respuesta correcta es de todas las anteriores. Los hallazgos típicos que se presentan son el edema cerebral a nivel de la sustancia blanca, compromete principalmente lo que son los hemisferios posteriores cerebrales y la distribución de las anormalidades usualmente no están confinadas en un territorio vascular. Aquí podemos observar una tomografía en la cual evidenciamos áreas hipodensas, especialmente en la parte posterior de la sustancia blanca.
Pregunta número 7. ¿En qué porcentaje ocurren las convulsiones en la primera semana posparto? La respuesta correcta es la B. Aproximadamente el 90% de las convulsiones ocurren en la primera semana posparto. Entre los síntomas, estos son similares en la eclampsia que aparece preparto o durante el trabajo de parto. Los principales síntomas que se encuentran son la presencia de la cefalea, esta es en el 70% de los casos. Otros síntomas prodrómicos se incluyen lo que es la dificultad para respirar, visión borrosa, náuseas o vómitos, edema, déficit neurológico o dolor en el epigastrio. Pregunta número 8. ¿En qué porcentaje de pacientes con eclampsia volverán a convulsionar si se da manejo expectante? La respuesta correcta es la C. Aproximadamente el 10% de las mujeres con eclampsia tendrán convulsiones eh, repetitivas si se dejan el manejo expectante. Se ha generado un acuerdo universal de que las mujeres con eclampsia requieren una terapia anticonvulsivante para prevenir las convulsiones recurrentes y las posibles complicaciones de estas mismas, entre las cuales encontramos lo que es la muerte neuronal, rabdomiólisis, acidosis metabólica, neumonitis por aspiración, edema pulmonar neurogénico e insuficiencia respiratoria. Pregunta número 9. ¿Cuál de los anticonvulsivantes ha demostrado ser más seguro y más efectivo para la prevención de convulsiones recurrentes en eclampsia? La respuesta correcta es la B, el sulfato de magnesio. Se han realizado diferentes revisiones sistemáticas acerca del sulfato de magnesio y se demostró que es más seguro y más efectivo a diferencia de la fenitoína y el diazepam. Pregunta número 10. ¿Cómo se define eclampsia típica? La respuesta correcta es la A. Así como nos lo dice la guía de la Secretaría de Trastornos Hipertensivos del Embarazo, que nos la define como un cuadro neurológico que aparece antes de la semana 24 del embarazo o después de 48 horas del parto sin signos de inminencia previos a la crisis. Pregunta número 11. Respecto al mecanismo del sulfato de magnesio, ¿es cierto que la respuesta correcta es de todas las anteriores? Actúa a nivel de los receptores de NMDA, esto es verdadero, disminuye los efectos neuroexcitadores del glutamato, lo que mantiene los receptores inhibitorios activados. Esto gracias a que actúa a nivel de los receptores NMDA. Es un estabilizador de la membrana del sistema nervioso, ya que tiene un efecto antineuroinflamatorio, disminuye la activación de la microglia y la cascada inflamatoria en los astrocitos. Esto protege la barrera hematoencefálica y con esto se protege al cerebro del edema cerebral. Bloquea los canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio, por ser un antagonista, produce un efecto de vasodilatación cerebral, lo que también contribuye a una neuroprotección. ¿Cómo son las dosis del esquema Ryan? El esquema Ryan se caracteriza por ser el esquema que utiliza la fenitoína. Esta es de 10 a 15 miligramos por kilo en bolo y se continúa de 5 a 10 miligramos por kilo día, según lo dice la guía del ministerio. Hay que tener en cuenta que no se debe sobrepasar los 50 miligramos por minuto. Pregunta número 13. ¿Es cierto respecto a la eclampsia complicada? Pregunta número 13. Respecto a la eclampsia complicada, ¿es cierto que A y C se acompaña de un accidente cerebrovascular y se acompaña de hipertensión endocraniana? La eclampsia complicada la define la guía de la Secretaría de los Trastornos Hipertensivos como una eclampsia, es decir, una paciente que ya presentó un episodio convulsivo tónico clónico que además se acompaña de un accidente cerebrovascular, una hipertensión endocraniana o un edema cerebral generalizado. Estas pacientes ya presentan un compromiso neurológico persistente, se manifiesta porque la paciente ya pues está focalizada y puede presentar también un estatus epiléptico. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la eclampsia? Entonces, UpToDate nos muestra que las complicaciones más frecuentes son el abrupcio, una coagulación intravascular diseminada, un edema pulmonar, una falla renal aguda, una neumonitis por aspiración y hasta un paro cardíaco. También está el hematoma hepático. Entonces, la respuesta correcta es de todas las anteriores: muerte perinatal, síndrome HELP y un abrupcio de placenta son complicaciones de la eclampsia. Pregunta número 15. ¿El esquema terapéutico SUSPAN se relaciona a qué medicamento? La respuesta correcta es la B, sulfato de magnesio. El esquema SUSPAN tiene una dosis inicial de 4 gramos intravenosos en 20 minutos y un mantenimiento de 1 a 2 gramos hasta completar 24 o 48 horas sin compromiso neurológico
de sulfato de magnesio. Hay que tener en cuenta que cuando se presenta una preeclampsia severa y se inicia el sulfato de magnesio por neuroprotección, también se deja hasta completar 24 horas. Pregunta número 16. ¿Qué porcentaje de pacientes con eclampsia tienen signos y síntomas premonitorios? La respuesta correcta es la C, el 60%. La mayoría de las mujeres con eclampsia tienen uno o más síntomas previas horas antes de presentar el episodio convulsivo. ¿Cuál es la dosis del gluconato de calcio como antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio? La respuesta correcta es la A. Como sabemos, el antagonista del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio. Este se administra por vía endovenosa, 10 mililitros de solución al 10%, y esta se usa según dosis respuesta. Pregunta número 18. Respecto al manejo con sulfato de magnesio, ¿es falso que? La respuesta correcta es D, no requiere una segunda dosis de sulfato de magnesio. Como nos lo dice la guía de la Secretaría, en caso de no tener un control de la convulsión, debemos asegurar la vía aérea y administrar un segundo bolo de sulfato de magnesio de 2 gramos IV en 20 minutos y administrar una dosis de mantenimiento de 2 gramos hora. Según UpToDate, la evidencia nos dice que podemos usar dosis de 4 a 8 gramos de sulfato de magnesio. Pregunta número 19. ¿Cuáles son los síntomas premonitorios de la eclampsia? La respuesta correcta es la C. Entre los principales signos y síntomas que encontramos son la hipertensión, que se presenta en un 75%, la cefalea, que puede ser frontal o occipital, también podemos encontrar cefalea tipo trueno, las alteraciones visuales entre las cuales encontramos lo que es la diplopía, lo que es hemianopsia, fotofobia. Adicionalmente podemos evidenciar lo que es dolor en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio y en un 25% puede ser asintomático. Pregunta número 20. ¿Es cierto que aproximadamente en un 70% de las pacientes con eclampsia presentan complicaciones maternas? La respuesta correcta es la A, es verdadero. Las complicaciones maternas ocurren hasta un 70% de los casos de las mujeres con eclampsia. Entre las principales complicaciones encontramos lo que es la hemorragia intracerebral, ceguera transitoria, un paro cardiorrespiratorio, daño hepatocelular, disfunción renal, coagulopatía, hipertensión y las anormalidades neurológicas. Es importante tener en cuenta que estas complicaciones resuelven días posteriores al parto. Sin embargo, el daño cerebral por hemorragia o isquemia puede provocar secuelas neurológicas permanentes y también tenemos que tener en cuenta que es de las principales causas de muerte más comunes en la eclampsia. Muchas gracias por la atención prestada. Ahora daremos continuidad con la charla del experto.